Vamos con el siguiente de nuestros invitados, al cual voy a presentar. Sergio Gordillo Martínez es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha complementado su formación en la Gran École d'Ingénieurs de la Construcción. Es máster en Dirección de Operaciones por el Institut Català de Tecnología, MBA por la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria, Cardenal Herrera y PDD por el IS Business School. Además de asesor en diferentes proyectos y patrono de la Fundación Proyecto Vivir, actualmente socio consejero delegado de Guía y socio director de la consultora Improven. Buenas tardes, Sergio. Un placer que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Martín. Un gusto. Primero de todo, me gustaría que nos explicaras qué es Improven, cuál es vuestra misión y vuestro modelo de negocio. Pues a mí me gusta definir Improven como una empresa de servicios liderada por empresarios que nos dedicamos al mundo del conocimiento, al servicio de los retos del empresario. Llevamos 25 años, este año hacemos 25 años, y creo que hablar de una empresa de servicios, de consultoría, de chavales que empezamos recién salidos de la carrera y estar vivos con todo lo que ha pasado, seguramente es que algo hemos hecho bien para seguir siendo útiles en los distintos retos que la empresa, evidentemente familiar española, ha tenido que abordar en este siglo XXI, ¿no? Así nos dedicamos a esto. No es fácil, ¿eh? No. Recientemente, a primeros de año, os habéis fusionado con Agile Nomad. ¿En qué se traduce la empresa resultante? Porque ya estamos hablando de cierto tamaño. ¿Y cómo evoluciona vuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son las sinergias? Yo en este caso creo que me gusta explicar un poco la historia de Improven en estos 25 años. Sale la compañía inicialmente con ingenieros que acaban la carrera en un marco que la economía española, a principio del siglo, crece, todos sabemos por qué crece, de una forma desordenada, y hay que ayudar a poner orden en ese crecimiento, en la parte más eficiencia operacional, procesos. Poco a poco nos damos cuenta, a partir del 2005, 6, 6, 7, que las compañías no crecen igual y por tanto hay que empezar a plantearnos no únicamente ordenar el proceso operacional, sino cómo mejoramos el go-to-market, con lo cual vamos poco a poco en ese marco más de empresa familiar, teniendo una visión más transversal de la compañía, qué quiero vender y cómo quiero hacer aquello que vendo, o qué sé hacer y por tanto cómo lo pongo en el mercado. Y siempre con la dinámica muy importante en el contexto de la empresa familiar de generación de resultados, ¿no? El empresario, en este caso, que hace 20-25 años nos contrataba, era un empresario hecho a sí mismo en muchos casos, que había desarrollado su negocio cuando España entra en la Unión Europea y por tanto le hablabas del impacto que tenía en la realidad o no te contrataba, ¿no? Entonces el pragmatismo, el realismo, el resultado es algo que está emanente en nuestra cultura. En esta dinámica, cuando nos tocó la crisis financiera, nos tocó aprender, a mí el primero, de concurso de acreedores, de finanzas, tesorería, balance y de aprender nuevas skills y capacidades. Luego, a partir del 2012-13, cómo ayudamos a la empresa a crecer a nivel internacional y nos rodeamos de personas con esa capacidad de crecimiento internacional. Incluso nosotros nos incorporamos en una red europea de consultorías para aplicarles en nuestra casa lo que acompañamos a los clientes. Y hace ya 8 o 9 años incorporamos también un equipo de talento y cultura porque entendíamos que el marco racional como ingeniero estaba muy bien, pero las compañías caen no por la razón, sino por la relación. Y hay que trabajar mucho el marco cultural para que ambas cosas estuvieran de la mano. Y en este contexto, tanto convulso, tanto cambio, entendemos que todo el marco agilista que se ha desarrollado en el mundo tecnológico tiene una aplicación muy relevante en el mundo de la empresa familiar e industrial tradicional, ¿no? Entonces estamos adecuando esa metodología de trabajo para dar respuesta a retos de alguna forma que son de difícil solución y que requieren un proceso progresivo de experimentación y de aprendizaje, ¿no? Entonces, un poco es el marco de este ecosistema de ingenieros, gente de marketing, financieros, psicólogos y de este marco agilista, para que en esa visión sistémica de la compañía podamos abordar un proyecto, digamos, que responda a los retos en tiempo y forma de la compañía. Lo hemos visto ahora en la pregunta del día. Ayer lo estuvimos viendo en un live que hicimos con Alejandro. Una de las asignaturas pendientes de nuestra industria es la mejora de la productividad. ¿Cuál es vuestro rol? Porque tiene que ser en ayudar en este objetivo, ¿no? Sí, al final ese marco de resultados que el empresario busca, por supuesto al principio y lo más sencillo conceptualmente hablando es hablar de un proyecto de mejora de costes, ¿no? Y siempre hay oportunidades de mejora de costes y de productividades, ¿no? Pero te diría, yo vengo inicialmente del mundo como ingeniero industrial, del mundo operacional fabril, y ahora dirijo y soy socio de una empresa de conocimiento de 100 personas a nivel nacional, con lo cual es un mundo de intangible. Entonces, hay un elemento de conceptualmente de trabajar eficiencia del modelo, pero también desarrollar aspectos que manejan la intangibilidad. ¿Y en qué medida para eso es importante el marco cultural? ¿En qué medida es el modelo de relaciones de las personas? ¿Cómo se trabaja en el concepto intangible? La marca. Hay elementos que el cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio a través de una serie de atributos que van por encima de un buen producto. La empresa española, yo diría que fabrica bien las cosas. Lo que falta es una cultura importante para seguir mejorándolas, pero sobre todo para potenciar
lo que es aparentemente intangible y creérselo de verdad, ¿no? Hay un camino importante todavía. Es curioso, ¿eh? El mundo estás haciendo, eres ingeniero. Fui ingeniero. Fuiste ingeniero y estás haciendo énfasis a todo el mundo intangible, ¿no? Sí, sí. Como gran... Porque, claro, he pasado de la fábrica, de la industria, trabajando mucho con empresarios, a dirigir una empresa de conocimiento y de servicios en las cuales decimos que las 100 personas que forman parte de Improven todos los días salen por la puerta y deciden o no si vuelven al día siguiente. Entonces, en ese marco tienes que generar un marco de cultura y de relaciones que motive que la gente quiera volver contigo para trabajar en este marco de servir a otros, ¿no? Entonces, es algo que he tenido que desarrollar de forma relevante y ese conocimiento creo que capacidad para poner al mundo de la empresa más tradicional, si quieres, ¿no? Y ahora una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? En el momento actual, ¿no? Este momento actual en donde hoy podemos estar hablando de la última innovación en el sector biotech y seguramente cuando acabamos la conversación, en algún lugar del mundo alguien ha mejorado algo, un proceso o ha mejorado algo, ¿eh? Es un cambio continuado de revolución tecnológica, ¿no? Entonces, en este entorno, ¿cuáles son los factores diferenciales de una compañía? Su cultura. Algo que he aprendido en estos 25 años, sobre todo algo que aprendí en la época de crisis, que fue una época muy dura, es que da igual el sector, da igual si es un sector más o menos sexy o más o menos en vanguardia, lo que era importante las personas que tomaban decisiones y que además confrontaban decisiones muchas veces incómodas. Muchas veces las compañías, digo, son los conjuntos de decisiones que se toman, pero muchas veces más las que no se toman. Y detrás de la que no se toma hay determinados conflictos o situaciones complicadas que hay que abordar. Una empresa es el conjunto, de alguna forma, detrás de esa empresa con éxito es porque hay personas que han tomado decisiones valientes. Y un mundo empresarial como el del día de hoy requiere cierta valentía, que no significa no gestionar el riesgo, no significa ser atolondrado, significa de mirar la realidad de cara, a partir de aquí confrontarla y tomar las mejores decisiones en tiempo y forma, ¿no? Y eso para mí es lo que diría que es el reto permanente, ¿no? Qué bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, al final estamos en un momento en que la gestión del talento, lo que es los aspectos culturales de una empresa son fundamentales. Y ahora la pregunta obligada para todos los invitados. Sabéis que este es un programa que queremos que de todos los que pasáis por aquí, los jóvenes aprendan. Y aquí tenemos a una persona con una amplia experiencia empresarial, como ingeniero, que ha vivido todo tipo de etapas en el mundo de la empresa. ¿Qué consejos darías a los emprendedores, a aquellos que quieren lanzarse al mundo de la empresa? Yo pongo una bandera por los viejóvenes. Creo que el marco de emprender no tiene época, no tiene edad. No. Y por tanto creo que puedes emprender. Yo emprendí conceptualmente. Los primeros 15 años de mi vida profesional yo quería ser el directivo de una gran multinacional, hasta que fui entendiendo que el mundo corporativo no es el que me gustaba y me quise acercar más a un mundo un poco más de economía real. Y esa dinámica con 40 años, cuando me jugué mis primeros 50.000 euros en un negocio justo en la época de crisis 2010 para vender muebles online. Pues de alguna forma en la crisis inmobiliaria vender muebles online seguramente no era lo que más sentido, ¿no? Eso ha permitido que después la compañía ahora factura 25 millones de euros y tiene 7 o 8 tiendas a nivel nacional. Entonces ahí es cuando decidí, ya no quiero ser directivo, quiero empezar a jugar ser empresario. O en que mi vida con 47, 48 años compré la compañía de la cual era directivo, con un MBO, con parte de mis socios, ¿no? Entonces, y algo que para mí ha sido importante en este proceso es, donde estoy, tengo que tener capacidad para que mi opinión, como las demás, cuenten. Y eso requiere conocimiento, aprendizaje, pasión por lo que haces, vocación por conocer y por entender. Además, rodeándote de personas adecuadas, en qué medida es capaz de hacer negocios, no con que sean amigos, pero con personas que puedes tomarte una cerveza, porque si vas a hacer negocios con alguien que estás incómodo, eso va a acabar mal seguramente. Y volviendo al planteamiento, que al menos ese esfuerzo derive en aprendizaje. Y si encima luego ganas dinero, perfecto. Pero es la consecuencia de hacer algo en lo cual tú te mojas, con gente que vale la pena y que aprendes, y que tremendamente estás conociendo, aprendiendo, y eso por lo general te lleva a buenos resultados. Pero es la consecuencia, no es el fin en sí mismo. No, la verdad es que has dado unos consejos, unas pautas muy importantes, porque yo soy un convencido de esto. Al final, los jóvenes a veces cuando van a emprender dicen, no, es que somos amigos. Bueno, al final lo que te tiene que unir es el proyecto. Así es. Es el proyecto, el nexo de unión. A lo mejor la persona con la que vas a emprender es un perfil de LinkedIn que aún no conoces. Pero tienes que relacionar. Sí, antes lo hablábamos, obviamente tiene que haber un marco de relación y sobre todo un marco de, otra vez, para tomar buenas decisiones, tener la capacidad para afrontar conversaciones incómodas. Sí. Con naturalidad y con madurez, ¿no? Porque al final hay veces que tienes que tomar decisiones incómodas, ¿no? Oye, Sergio, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Has dado unos consejos muy potentes y muy buenos
contar con tu experiencia es algo impagable y no descartamos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Tomo nota. Muchas gracias, Martín, por tu invitación. Aquí estamos.